Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Buenos días, ya buenas noches, ¿va? Se me hizo tarde. No, estaba muy llegando de trabajar y bueno, andaba ocupado, pero bueno, gracias a Dios ya estamos aquí. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios por la bendición que nos da de estar en esta hermosa mañana aquí pues reunidos. El tema de hoy es un tema muy especial, las dimensiones de la iglesia. Y vamos a darle gracias a Dios por esta bendición que nos da de poder nosotros estar pues estudiando eh, esto tan especial. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias te damos en esta hermosa mañana. Gracias por tu bendición. Gracias por lo bueno que tú eres. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. Nadie se puede igualar a ti, porque nos amas, Señor, porque tienes cuidado de nosotros, porque eres un Padre amoroso que suples nuestras necesidades, Señor. Te bendecimos hoy y te glorificamos solo a ti. En esta hermosa mañana, Señor, ponemos nuestra vida, Señor, en tus manos y ponemos, Señor, nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor, dispuestos, Señor, para aprender de ti. En el nombre de Jesús. Enséñanos, Espíritu Santo. Queremos conocer más de ti para poder, Señor, hacer las cosas para agradarte, para bendecirte, Dios, para tener una vida, Señor, dedicada, apartada, Señor, para ti, en el nombre de Jesús. Enséñanos, Espíritu Santo. Nosotros, Señor, disponemos nuestro corazón, Señor, como tierra arada, Señor, en la cual tú pongas tu semilla, tu palabra, y que a su tiempo traiga, Señor, el fruto, Señor, que debe de traer, Señor, para nuestras vidas, Señor, y para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hace frío. Te voy a pedir que vayamos rápidamente a la escritura allá en el libro de Ezequiel y vamos a leer en el capítulo 1 de Ezequiel y dice la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 1 y del versículo 4 en adelante dice la palabra de Dios. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella figura de 4 seres vivientes, y esta era una apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas los, por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno y el otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda, y de los 4 asimismo había a los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen andaban, y cuando andaban no se volvían. Amén. ¿Qué revelación recibió Ezequiel, el profeta de Dios, el vidente, ¿verdad? En la antigüedad, bueno, a los profetas se les conocía como los videntes de Dios, porque ellos veían lo que Dios quería que ellos les mostrara. Sí, lo que Dios les mostraba, ellos lo veían para que ellos se lo comunicaran al pueblo, a la iglesia.
Entonces vemos aquí el vidente en este momento es Ezequiel. Y qué revelación tan abstracta le permite a Dios ver a Ezequiel, ¿sí? Pero en esta revelación vamos a entender algo, que esta revelación de que Él ve estos seres vivientes es una figura de lo que es o de quién es Dios, de la personalidad de Dios. Pero nuestro tema que nosotros tenemos y vamos a estudiar el día de hoy es las dimensiones de la iglesia, ¿sí? Entonces cuando nosotros vemos esto, pero es que esto refleja la personalidad de Dios, ¿sí? Dice 4 seres y cada ser tenía una cara de hombre, tenía una cara de león, una cara de buey y una cara de águila. Las 4 caras las tenía cada ser, ¿sí? Entonces vemos allí, cuando nosotros empezamos a profundizar y empezamos a estudiar, encontramos que estos seres reflejan la personalidad de Dios. ¿Y qué tiene que ver con el tema de nosotros? Pues que nosotros, la iglesia, su iglesia del Señor, nosotros debemos de ser reflejo de quién es Dios, ¿sí? Recuerde usted, el apóstol Pablo hablaba y decía, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces nosotros tenemos que ser imitadores de quién es Dios, ¿sí? Y entonces vamos a profundizar en esta parte, como nos dice la palabra del Señor, que, perdón, vamos a entender que de esta forma Jesús, ¿sí? Jesús se manifestó al mundo, así como esta visión que tuvo el vidente, valga la redundancia, que tuvo el profeta Ezequiel, de esa manera que se manifestó esta situación a Ezequiel, de esa manera Jesús o Dios se manifestó a la vida del ser humano, ¿sí? Y entonces encontramos nosotros como vamos a empezar a desglosar, a desmenuzar un poquito para encontrar estas. Yo en esta ocasión, en esta cita, vamos a encontrar 4 dimensiones de la iglesia, ¿sí? 4 dimensiones. Eh, entonces vemos en Lucas, capítulo 4, y en el versículo 18, nos dice la palabra del Señor. Lucas, capítulo 4, versículo 18, dice, Jesús estando en la sinagoga, dice que Jesús vino a la sinagoga, dice, y pidió el libro del profeta para. Dice versículo 16, vino a Nazaret en donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sí? Y entonces vemos aquí que Jesús está haciendo o está cumpliendo él el propósito con el que apareció sobre esta tierra. Aquí vemos que Jesús es un enviado, ¿sí? Jesús es el enviado de Dios para cumplir esta profecía en su vida. Y entonces aquí encontramos cómo Jesús está cumpliendo la función
cuando nosotros vamos a la escritura, a los originales, encontramos cómo Jesús está cumpliendo la función de un enviado, ¿sí? Él es un enviado, o sea, es un apóstol, ¿sí? Jesús fue un apóstol, ¿por qué? Porque a él lo enviaron, él fue enviado a cumplir un propósito. Dice el versículo 22, el 20 dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo, sin duda, dice, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. ¿Sí? Y bueno, nosotros encontramos aquí cómo Jesús hablando y les dice, hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. ¿Cuál profecía? Dice aquí, el Señor me ha ungido y me ha enviado. Jesucristo fue el apóstol, ¿sí? El enviado de Dios. Y de esta manera vamos a encontrar y vamos a ver cómo Él está cumpliendo, ¿sí? Lo que Dios ha propuesto para su vida. Y cuando nosotros vemos en la cita que empezamos a leer en Ezequiel 1, del 4 al 12, encontramos cómo vino lo que Dios envió al vidente para que él lo contemplara y entendiera. ¿Sí? Vemos aquí cada ser, esto refleja la personalidad de Dios. Y entonces encontramos que, fíjese usted, vamos a ver aquí, dice en Lucas 9, 1 y 2, dice, habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Dios le envía esa visión a Ezequiel, pero después vemos que también Dios envía a Jesús, ¿sí? ¿Para qué? Para que lo contemplaran los hombres. Pero ahora no, Jesús envía a la iglesia, envía discípulos, envía apóstoles. ¿Para qué? Para que vayan a testificar, dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, ¿sí? Jesús los envía, ¿sí? Entonces vemos que la primer dimensión en la que Dios está manifestando a la humanidad es como hombre. Como hombre Dios está enviando. ¿Y qué función tiene el hombre? Cuando nosotros encontramos aquí en esta primera dimensión como hombre, Dios está hablando. ¿Y con qué fin es el fin de ir y predicar a la humanidad? Pues tan solo es para ir y manifestar el amor de Dios, ¿sí? Vemos entonces que la primera dimensión de Dios o la que Jesús está manifestando o Dios está manifestando y en la cual nosotros como iglesia debemos de manifestarnos es en la primera dimensión como hombre, y la dimensión como hombre Dios está manifestando el amor de Dios, ¿sí? Dios manifiesta su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo vino y murió por nosotros, ¿sí?
Fíjese, ¿qué dice en Filipenses? Y entonces encontramos Filipenses capítulo 2, versículo 6. Fíjese, hablando de Jesús, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos, Jesús fue enviado y Jesús no se aferró a decir es que yo soy Dios. Jesús no vino a cumplir un hobby. Jesús no vino y dijo, ay, ya me aburrí de ser Dios, ya me aburrí de recibir la alabanza, de recibir la adoración, ya me aburrí de estar aquí en el cielo y ahora pues me voy a hacer hombre a ver qué se siente. No, Jesús cumplió el propósito, ¿por qué? Porque Dios tenía esa voluntad y Dios tenía esa tarea para alguien tan especial y Jesús cuando nosotros vemos que está delante de Pilato, le dice, Pilato dice, ¿sabes que tengo tu vida en mis manos? Y cuando quiero yo la puedo quitar. Y entonces Jesús le dijo, mi vida nadie me la quita. Tú recibes poder del cielo porque Dios te lo ha dado. Pero mi vida tú no me la quitas, mi vida yo la entrego. ¿Sí? Entonces vemos cómo Jesús, él es enviado y él decide aceptar la tarea que Dios le da y entonces ve, él viene y cumple su tarea como enviado y viene y muestra, extiende el reino de Dios sobre la humanidad que lo conocieran, extendiendo el amor de Dios, ¿sí? Y entonces ahora nosotros como iglesia debemos de movernos en esta dimensión que es el amor de Dios. Y el amor de Dios va a hacer que nosotros le prediquemos acerca del reino de Dios, acerca del amor de Dios a la humanidad. Porque recuerde usted que dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay otra porción en Jeremías que dice, porque los pensamientos que tengo yo acerca de vosotros son pensamientos de paz y no de mal, para dar a cada uno el fin que esperáis. ¿Sí? Nosotros vemos, y Dios, es mentira que Dios sea malo y que Dios castigue. Igual Jeremías dice y menciona, tu maldad te castigará y tus iniquidades te condenarán. Ve pues cuán malo y amargo es haberte tú apartado de Dios, manantial de aguas vivas. ¿Sí? Entonces Dios quiere extender su amor y es por eso que una de estas características o una de estas dimensiones es Dios muestra su humanidad. ¿Sí? ¿En qué aspecto? En que Dios quiere que los hombres sean salvos, ¿sí? Entonces Él vino y padeció. Acuérdese que dice también en Hebreos que tenemos en el cielo un sumo sacerdote, dice que Él se compadece de nosotros, dice porque Él fue tentado en todas las cosas. Vamos a ver qué dice rápidamente en Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí? Dios nos comprende y nos entiende porque Él se hizo hombre. ¿Sí? Y entonces vemos en esta visión que tuvo este Ezequiel, vemos cómo él contempla este ser y en uno de sus rostros es de humano, de un ser humano, y entonces esa dimensión Dios la muestra, y es la dimensión en que la iglesia debe de moverse, en extender el amor de Dios, el reino de Dios, ¿sí? Y entonces como hombre, vemos aquí que Jesús fue tentado en todo, pero dice que en nada fue él hallado falto, ¿sí? Como hombre, eh, vemos cómo él
sabe y entiende nuestra posición como humanos, porque Él ya fue tentado en todo, pero Él nos demuestra cómo en la condición de hombre se puede cumplir la voluntad de Dios. Como hombre se puede vencer a todo lo que el mundo ofrece, todo lo que Satanás ofrece. Recuerde usted, Satanás es el adversario. Todo lo que el adversario viene y pone tropiezos y pone, todo eso se puede vencer en nuestra condición de hombre, pero obviamente un hombre que depende de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros somos llenos y revestidos del amor y el poder de Dios, entonces vamos a poder vivir en esta dimensión como iglesia. Cuando nosotros nos movemos como iglesia en esta dimensión, en la dimensión del amor de Dios, entonces podemos nosotros asemejarnos a Dios, ¿sí? Entonces vemos en esa parte. Después vamos otra vez a Ezequiel y nos dice lo que estamos viendo ahí, dice, dice el versículo 10, dice, y el aspecto de sus caras era cara de hombre. Y luego dice que era una cara de león. La segunda cara que tenía este ser era una cara de león. Y entonces vemos aquí que la segunda dimensión, vemos que es una dimensión de autoridad real, ¿sí? Recuerde usted que el león es el rey de la sabana, ¿verdad? Y nosotros vemos, y el león, cuando el león ruge, cuando el león manifiesta su poderío a través de su rugido, dicen estudios que al rugido del león cualquier ser, por grande, cualquier animal, por grande o por pequeño que sea, al escuchar ese rugido, entonces ese ser como que se paraliza a causa de la fuerza del rugido del león, ¿sí? O sea, ningún ser tiene un rugido más fuerte que el rugido del león. Y es por eso que Jesús es comparado, mire, fíjese en Apocalipsis 5:5, Apocalipsis 5:5, dice la palabra del Señor. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Dice, he aquí que el león de la tribu de Judá, ¿sí? ¿Por qué se le compara a Jesús como el león? Porque él impone. Imagine si en lo físico el rugido del león puede paralizar cualquier ser, cualquier animal, pequeño o grande. Al rugido del león se puede paralizar. Imagine usted el rugido espiritual de nuestro Dios, ¿sí? Imagine usted la autoridad que cuando Él ruge, el enemigo tiene que paralizarse. Y entonces, ¿qué queremos decir con esto? Cuando nosotros pasamos a la siguiente dimensión, no es que nosotros vamos a rugir, nosotros imagínense, nosotros apenas si podríamos maullar, ¿verdad? Pero cuando entendemos la potencia del rugido del león de Judá, entonces en esa dimensión de león es para que nosotros caminemos y vivamos seguros, que nosotros caminemos y vivamos confiados en que Dios está con nosotros. Y dice la palabra del Señor que si Dios está con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? ¿Quién se puede levantar en contra de Dios? Si Dios es con usted, ¿quién se puede levantar en contra de Dios? ¿Sí? Entonces nosotros debemos de aprender a caminar seguros, seguros de que estamos siendo respaldados y que estamos siendo refugiados con el poder de la autoridad real de nuestro Dios.
¿sí? Que podemos caminar sin temor alguno porque Dios es quien viene con nosotros. Dice el salmista hablando en los salmos, dice Dios refiriéndose, dice, por cuanto Él ha puesto su confianza en mí, dice, yo también lo libraré en el día de la angustia. ¿Sí? En Jeremías dice, Dios desnudó su brazo delante de su pueblo. Imagine usted que Dios desnude su brazo. ¿Quién podrá hacerle frente a Dios? Otra porción en Jeremías dice, aunque el enemigo se levante como río, dice, el Espíritu Santo levantará bandera en contra de él. Nada podrá levantarse en nuestra contra. ¿Por qué? Porque estamos siendo respaldados por el poderío, por el poder imperial, por el poder real de nuestro Dios, ¿sí? Y entonces entendemos esta parte y comprendemos lo que nos dice en Josué. Recuerda usted, esta cita todo mundo la conocemos, pero vamos a leerla en el libro de Josué. Y dice en el capítulo 1, gloria a Dios, y en el versículo, dice el versículo 9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. No temas, no desmayes, porque Dios está contigo. Y si Dios es contigo, ¿quién en tu contra? ¿Sí? Y entonces Moisés le decía a Josué, no tengas miedo porque Dios está contigo. Y es lo que la iglesia debe de manifestarse, ¿sí? Caminar bajo esta dimensión en donde la dimensión es de que estamos protegidos y estamos resguardados, ¿sí? Estamos resguardados y nadie puede dañarnos. Debemos de caminar en esta dimensión de protección. ¿Por qué? Porque el león de la tribu de Judá está con nosotros y él ya ha vencido. Amén. Entonces vea usted cómo Dios quiere que caminemos en estas dimensiones. ¿Sí? Y después vamos otra vez a Ezequiel. Ya se me perdió Ezequiel. Y dice, estamos en el versículo 10, capítulo 1, dice, primero dice, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león, al lado derecho de los cuatro, y cara de buey. Ah, caray. ¿Y ahora qué tiene que ver aquí un buey? Un buey o un búfalo, ¿sí? Fíjese usted cuán importante es esta dimensión en la cual Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque la cara de buey o la cara de búfalo, ¿qué es lo que refleja? Refleja fuerza, refleja fortaleza, ¿sí? Entonces, vemos que nosotros debemos de caminar en esta dimensión de fortaleza. Debemos de ser una iglesia fuerte. Recuerde usted al salmista cuando dice, ahí en los salmos dice, tú aumentarás mis fuerzas como las de búfalo, ¿sí? Como las de un búfalo seremos fortalecidos. Y nosotros encontramos cómo Dios quiere que nosotros aprendamos a ser fuertes. Fuertes, vemos nosotros al toro, al búfalo, una bestia con una tremenda fuerza. ¿Sabe usted que en la selva, en la sabana, donde habita el león y el león ataca a todo, pues se alimenta de todos los animales, pero al que más le cuesta someter es al búfalo, a causa de la fortaleza que tiene. De hecho, los leones no atacan a los búfalos fuertes, jóvenes, porque es demasiado desgaste para los leones poder someter a un búfalo. Vea usted entonces, estos personajes que Dios le permite contemplar a Ezequiel, uno de sus rostros es de un búfalo, de un toro, ¿sí? Y entonces Dios quiere que tengamos esa fortaleza, que nosotros aprendamos a ser fuertes, que aprendamos a estar cimentados
en la presencia de Dios y que nada ni nadie nos mueva, que podamos caminar, vivir allí confiados en que estamos hechos para estar fuertes. Amén. Y entonces nosotros podemos caminar. Y vemos entonces que todas las pruebas, las luchas que vienen, nosotros vamos a poder soportarlas, tolerarlas. ¿Por qué? Porque estamos cimentados en la roca firme. Fíjese usted lo que decía el apóstol Pablo, segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, y en el capítulo 4, y dice en el versículo 17 y 18, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, estas son eternas. ¿Sí? Entonces vemos cómo el apóstol Pablo vivía en esa dimensión, vivía en la dimensión del búfalo o la dimensión del buey, caminando en esa fortaleza. Fíjese lo que le hacían las pruebas al apóstol Pablo. Dice, ¿por qué esta leve tribulación? ¿Sí saben lo que pasó el apóstol Pablo? Dice que fue, primero, cuando recién fue alcanzado por el Señor Jesús, no tenemos que él primero soportó que los apóstoles, o bueno, la iglesia que está conocida en ese momento le tenía miedo, no quería convivir con él a causa de que le tenían miedo. Entonces no querían, entonces sufrió desprecios. Pero al pasar del tiempo, ya cuando Pablo comenzó a predicar y comenzó a ir y levantar iglesias, fundar iglesias, hubo situaciones en las que Pablo fue apedreado, fue golpeado. Dice que lo tuvieron que bajar por una barda, dice que en una canastilla para que se escapara porque lo querían matar. Dice que en otra ocasión lo golpearon tanto que lo consideraron muerto y le echaron fuera de la ciudad pensando que ya estaba muerto. Vemos al apóstol Pablo cómo sufrió persecución, cómo sufrió cuando allá en Éfeso, ¿verdad? Cuando le expulsó a los espíritus de la muchacha esta que andaba allí, el espíritu de adivinación, cómo lo golpearon y todo esto. Después vemos cómo sufrió naufragios. Hay una porción de la Biblia que Pablo comienza a redactar ahí toda su vida en pocas palabras. Dice, fui azotado, golpeado, he sufrido naufragios, persecuciones, a veces he comido, a veces no he comido. Y entonces vemos todo lo que ha sufrido Pablo, todo lo que sufrió el apóstol Pablo, una vida bastante fuerte y bastante dolorosa, podríamos decirlo. Sin embargo, dice aquí, porque esta leve tribulación momentánea, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, la fortaleza, porque Pablo aprendió a moverse en esta dimensión, ¿sí? Entonces vemos, y no solo Pablo, si nosotros vamos a la historia no escrita en la Biblia, pero sí escrita en libros, y encontramos cómo murieron cada uno de los apóstoles, ¿sí? Cómo murió Pedro, cómo murió Felipe, cómo murió Mateo, cómo murieron todos ellos. Encontramos sus historias. Hay un libro que se llama Locos por Jesús, y en ese libro usted puede encontrar cómo vivieron y cómo murieron cada uno de los apóstoles. Y vemos que ellos no murieron. Timoteo, que murió de viejito, no murió en su cama. No, lo golpearon por predicar la palabra de Dios. Y entonces vemos cómo la iglesia ha sufrido persecución, ha sufrido que la denigren y todo esto, y han permanecido firmes. Vemos a todos los mártires de la iglesia y encontramos a muchos
¿sí? Porque mártires no solamente son los que nos muestra aquí la palabra de Dios, hay más, no solamente mártir es Esteban. Vea usted Esteban, que fue apedreado, dice que Pablo consintió que apedrearan a Esteban, y vemos a Esteban, Esteban nunca renegó, sino que él dijo, veo la gloria de los cielos, veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y ellos nunca renegaron, nunca claudicaron de su fe. ¿Por qué? Porque aprendieron a moverse en esta dimensión en donde la iglesia es fuerte, ¿sí? Y nosotros, hoy en día, muchos, es triste ver cómo muchos están ya claudicando, muchos están renegando ya. Estamos en esta situación, está la pandemia, está esta situación del virus y todo, y se ven las noticias que está surgiendo un rebrote y que viene muy fuerte, que ya la Ciudad de México ya está pensando otra vez en ponerse en semáforo rojo, y vemos estados de la República que ya se están poniendo nuevamente en semáforo rojo, que ya nuevamente en Coahuila se están llenando los hospitales, y entonces decimos, Dios, ¿cuándo se va a terminar esto? Y entonces, ¿sabes qué? Mejor Dios, mejor yo ya no, porque veo que no respondes. Y entonces, ¿en qué dimensión nos estamos moviendo? Sí, Dios quiere que seamos fuertes. Recuerda lo que decía el apóstol Pablo en Filipenses 4:13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces nosotros debemos de entender otro aspecto. Fíjese que aunque el toro o el búfalo refleja la fortaleza, también vamos a encontrar allá en Éxodo 28, perdón, Éxodo 29:11. Fíjese lo que dice en Éxodo 29:11, porque sí, el toro refleja la fortaleza, pero fíjese también otra característica. Dice Éxodo 29:11, dice, y matarán el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Dice, y matarán el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el toro también refleja sacrificio. También refleja sacrificio, pero también refleja santidad. ¿Por qué? Porque no cualquier becerro, no cualquier toro, no cualquier buey era sacrificado, sino solamente los que eran perfectos. Los que eran perfectos eran los que eran sacrificados. Y dice la palabra de Dios que tenía que ser sin defecto. Entonces nosotros cuando nos movemos en esta atmósfera, en esta dimensión de el buey, del búfalo, tenemos que ser fuertes, pero también tenemos que ser sacrificados. Pero también tenemos que vivir en santidad. ¿Sí? Entonces vea, como hombre somos enviados. ¿Sí? Sí hay apóstoles que se han ganado su, digámoslo así, su nombramiento, su título a causa de su trayectoria de muchos años. Pero independientemente de eso, Dios también nos constituyó a nosotros apóstoles porque hemos sido enviados para predicar el reino de Dios. ¿Sí? Entonces nos comenzamos a mover en esa atmósfera de hombre, pero de extender el amor de Dios, extender el reino de Dios, y luego nos movemos en la atmósfera de realeza, ¿sí? De autoridad real, en esa atmósfera en donde nos sabemos protegidos, nos sabemos cubiertos con el poder de el león de la tribu de Judá, ¿sí? Estamos nosotros revestidos de poder, pero también ahora entendemos que tenemos que movernos en esta dimensión en donde somos nosotros fuertes, pero somos sacrificio también. ¿Sí? Jesús dijo, en el mundo sufrirán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? En el mundo vamos a padecer muchas cosas.
Y al fin del día, bueno, para esto nadie nos dijo que es fácil. Si usted va al libro de Hebreos en el capítulo 11, en la galería de la fe, no en los versículos, qué bonito nos quedáramos solamente con Efesios 1:1, pero cuando usted comienza a leer, dice que muchos, dice, caminaron, dice, que salieron de una patria, dice, y no esperaban una patria terrenal, porque si buscaran una patria terrenal, hubiesen buscado una patria terrenal, ellos hubiesen podido regresar a ella, pero anhelaban una mejor, una eterna, ¿sí? Y entonces vemos que, y luego comienza a decir que muchos de ellos, dice, unos murieron aserrados, otros golpeados, otros fueron tomados como locos, pero todos ellos, dice, de los cuales Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos. ¿Por qué? Porque caminaron en esta dimensión en donde ellos, como el apóstol decía, el apóstol Pablo decía ahí donde leíamos en la segunda carta a los Corintios 4, dice, porque esta leve tribulación lo único que produce en nosotros es un cada vez más eterno peso de gloria. Y es la dimensión en que nosotros debemos de aprender a caminar para poder agradar a Dios. ¿Sí? Y la cuarta dimensión que nos habla la palabra de Dios, dice, es la dimensión de águila. ¿Sí? El águila. Y nosotros vemos cómo el águila, una característica muy especial del águila. Rápido, ya vamos a terminar, ¿eh? En Job, el libro de Job, en el capítulo 39 de Job, y dice en el versículo 27 al 29, dice, ¿se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco de la roca. Desde ahí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos. ¿Sí? Y entonces vemos aquí una característica del águila. El águila dice que primero, aquí nos dice que ella pone su nido en las alturas. ¿Por qué lo pone en las alturas? Porque en la altura difícilmente los depredadores llegan a atacarla. Pero también en la altura nosotros vemos que ella desde ahí dice acecha su presa y ella vuela. Y algo característico del águila que cuando ella vuela y hay turbulencia, el águila no revolotea. Turbulencia es cuando los aires están encontrados. Ella no revolotea. No son como un pájaro cualquiera. Un pájaro cualquiera viene una turbulencia, viene un choque de las corrientes de aire y el pájaro revolotea y ahí como que quiere mantener el vuelo. Pero el águila no, el águila se mantiene estable, el águila no revolotea, ella aprende a planear y a dejarse llevar por la situación, pero ¿sabe qué? Que no cae en picada, sino que cuando la situación está adversa, cuando hay tormenta, cuando está el cielo gris, el águila vuela más alto, porque el águila sabe que arriba de las nubes, del otro lado de donde está lo gris, la lluvia, del otro lado está brillando el sol, ¿sí? Entonces el águila sube sobre la tormenta y se mantiene, ¿sí? No se cansa revoloteando, sino que ella se mantiene en su vuelo planeando sobre la situación adversa. Y esto es cómo nosotros debemos de aprender a refugiarnos y confiar en que nosotros estamos siendo respaldados y llevados por la mano de Dios. ¿Sí? Y entonces aprendemos a vivir en esta dimensión de águila en donde nosotros no vamos a estar revoloteando en los problemas, sino que nos vamos a dejar llevar porque Dios está con nosotros y vamos a comenzar a subir, a subir, a subir, sabiendo que en las alturas está nuestro refugio. Y entonces encontramos aquí, vamos a Zacarías 4:6. Zacarías, en el 4 y en el versículo 6 dice, entonces respondió y habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice,
No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces encontramos cómo Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él. Y cuando nosotros aprendemos a depender de Él, aprendemos a depender de Dios, entonces nosotros nos comenzamos a mover en la dimensión en que Dios quiere que se mueva su iglesia, ¿sí? Entonces encontramos en cada una, ya para terminar y cerrar, dice, la primera dimensión en la de hombre, en la de amor, ¿sí? La segunda dimensión en la de león es en la autoridad real. En la tercera, en la de toro, la de búfalo, es en la omnipotencia de Dios, ¿sí? Debemos de aprender a movernos en que nosotros somos fuertes en Dios. Y la última, en la de águila, es la capacidad de... Ay, perdón. En la capacidad de anticipar y de analizar las cosas. Y vemos que después de nosotros vivir en esto, vivimos bajo la autoridad, vivimos en el sufrimiento o en el sacrificio del búfalo, pero después vivimos en la plenitud del águila, ¿sí? Entonces estas 4 dimensiones debemos nosotros como iglesia, las dimensiones de la iglesia, debemos de aprender a disfrutarlas, a vivir en ellas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. Dice la palabra de Dios, y termino con esta cita, primera de Juan 4:8. Dice, todos lo sabemos, ¿no? Pero quiero leerlo porque es más bonito cuando lo leemos. Primera de Juan, primera carta, epístola al apóstol Juan 4, versículo 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y dice el versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Sí? Aprendamos a depender de Dios, aprendamos a vivir en Dios, y entonces vamos a poder vivir en estas dimensiones que Dios tiene para nosotros. Amén. No lo olvide y recuerde que aunque estamos padeciendo un poco en este momento o durante esta vida, dice, las cosas que no se ven, las que nosotros perseguimos, esas son eternas. Vamos a darle gracias a Dios y pedirle que esto que aprendimos hoy lo podamos llevar a cabo cada día con el favor de Dios. Bendito Dios, gracias te damos porque sabemos que es tu voluntad que nosotros aprendamos más de ti y te conozcamos, pero también que la manera que tú quieres que nosotros, Señor, vivamos, Señor, para darte a ti toda la gloria. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Ayúdanos a vivir en estas dimensiones, Señor, a poder extender tu reino hablando con amor, Señor, a poder vivir, Señor, confiados en que tú has vencido al mundo y que tú estás con nosotros y nada nos puede dañar porque tú estás con nosotros, a poder vivir, Señor, firmes y fortalecidos, Señor, en medio de luchas, tribulaciones, angustias, sabiendo que tú eres nuestra fortaleza y que tú eres nuestra recompensa, Señor, al final del tiempo, Señor. Y sabiendo, Señor, que remontándonos como águilas, Señor, y refugiándonos en ti, tendremos, Señor, la seguridad que nosotros merecemos y que nosotros perseguimos. Ayúdanos en este peregrinar en esta tierra y sabemos que tú harás en nosotros mucho más de lo que pedimos o entendemos en el nombre poderoso de Jesús. Dios me le bendiga, es un gusto, cuídese mucho, que tenga muy bonito día. Vamos a escuchar al hermano Agustín y vamos a escuchar a nuestros hermanos que continúan. Que tenga un excelente día, nos vemos la próxima.